Ha colaborado en proyectos de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y en la UNAM. Actualmente dirige la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, donde gestiona proyectos de investigación, educación, políticas y vinculación para promover la incorporación de la perspectiva de género en la vida universitaria. Sus líneas de investigación son Sociología de la Salud, Sociología del Riesgo y Violencia de Género. Agradecemos de verdad su presencia hoy aquí con nosotros y sin más preámbulo cedo la palabra al licenciado Rubén Hernández Duarte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar quiero decir que me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco la invitación para acompañarles. Me parece fundamental que los temas de igualdad de género se estén incorporando cada vez más, cada vez con mayor fuerza en los espacios académicos. El tema de la igualdad de género sin duda es un tema de política, pero también es un tema de responsabilidad de las personas. Y cada quien en nuestro ámbito de competencia tenemos un poquito o mucho de responsabilidad para que este propósito fundamental, que es un derecho humano, la igualdad de género hay que pensarla como un derecho humano. Entonces nuestra responsabilidad tiene que estar dirigida a eso, a consumar un derecho humano. El derecho humano de la igualdad de género es un tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces lo que me pidieron es que yo les platicara hoy cómo está más o menos la universidad en temas de igualdad de género. Yo no sé qué percepción tengan ustedes, si piensan que vamos bien, si piensan que vamos mal, si hay grandes problemas, no hay tantos problemas. Y sin duda pues mi trabajo hoy aquí con ustedes es hacerles visibles algunas de las principales desigualdades y problemáticas que ya llevamos rato analizando y sabemos que existen, y que la primera manera o la primera vía para poderlas atender es hacerlas visibles. Si no reconocemos un problema, es muy complicado que lo podamos atender. Entonces, bueno, vamos a ver algunos desafíos y algunos problemas que tiene la universidad para alcanzar la igualdad de género. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Para poder hablar de este tema, lo primero que tendríamos que asumir, o lo primero que tendríamos que aceptar, es algo muy importante, y es cómo se produce el género, cómo se produce esa cosa a la que le llamamos género. En la teoría feminista hay una autora que todo el feminismo conoce, que se llama Simone de Beauvoir. No sé si ustedes la han escuchado, la han visto en sus clases o si son docentes la imparten, ¿no? Simone de Beauvoir. Pero más allá de lo que yo les podría decir de Simone de Beauvoir, ella escribió un libro crucial para la historia del feminismo que se llama El Segundo Sexo. No sé si han escuchado hablar de ese libro. Y lo que ella trata de proponer en ese libro, en primer lugar, el título es bastante propositivo, ¿no? Y es bastante estimulante, porque ¿a qué se referirá con la idea del segundo sexo? ¿Habrá un primer sexo y un segundo sexo? Entonces, Simone de Beauvoir hace muchas preguntas sobre cómo se construye el género, y una de las más importantes, que es una premisa que se conoce en todos lados, hay gente que no ha leído Simone de Beauvoir pero conoce esta frase, y es que la mujer no nace sino llega a serlo. Yo no sé ustedes qué piensan cuando escuchan esa frase, pero es muy importante pensar desde este punto de vista para poder hacer una crítica al modelo de género como funciona. Lo que Simone de Beauvoir está diciendo con esta frase es que sin duda las personas nacemos con un cuerpo sexuado. Ella no está diciendo que no exista la biología ni la materialidad biológica de los cuerpos. Los cuerpos, por supuesto, tenemos una diferencia sexual que es anatómica, pero lo que terminamos haciendo en la sociedad, lo que terminamos actuando en la sociedad, lo que terminamos viviendo en la sociedad, no es un derivado de esa naturaleza biológica, sino que es el resultado de otras cosas que suceden, de otras cosas que acontecen, que van más allá de la biología.
Hay una teórica que se llama Teresa de Lauretis, que dice que el género es una tecnología. Y a mí me parece que es muy importante que pensemos en esos términos para entender que el sexo es una materialidad, que la anatomía física, biológica de los cuerpos existe, pero que más allá de esa naturaleza y de esa biología, hay una serie de constructos sociales, de reglas y normas sociales que moldean lo que esos cuerpos biológicos terminan haciendo. Y de hecho, por casualidad, eso es una sola casualidad, una de las tecnologías de género más importantes, que más producen el género, es la escuela. Tal vez, yo no me voy a poner a hablar de nivel medio superior, pero yo siempre que hablo de teoría de género, digo que a mí me ha sorprendido a lo largo de mi vida y a lo largo del tiempo que he estudiado el tema, cómo el nivel básico de la educación es un espacio profundamente sexista y es una tecnología que profundamente enfatiza la división sexual del mundo. Yo en pocos lugares he visto que se hagan filas de niños y filas de niños y de niñas, que se pida un uniforme para un sexo y otro uniforme para otro, que a los niños no se les deje entrar si tienen el cabello largo a los varones, ¿no? Que la educación sexual a veces se separe en los grupos, que los baños estén generizados, ¿no? Entonces, así como la escuela, la familia, los deportes y muchas instituciones han separado el mundo en la dimensión de lo masculino y la dimensión de lo femenino. Pero esa división del mundo, que además está acompañada de ideas de atribuciones respecto a qué pueden hacer los hombres y qué pueden hacer las mujeres, es completamente construida de forma social. No hay manera de demostrar que está plegada al ADN o a la naturaleza intrínseca de las personas. Porque ustedes a poco podrían demostrar que una niña, por tener vulva o por nacer con ese sexo, tiene atributos genéticos para poder cuidar, para poder hacer ciertas actividades que están feminizadas en nuestro mundo. O al contrario, también si pensamos en un varón, si genéticamente entonces está predispuesto a ocupar puestos directivos y por eso hay tantos varones en esos espacios y pocas mujeres, ¿no? No hay justificación biológica de lo que termina pasando en la sociedad. Sin embargo, hay ciertos grupos, sobre todo grupos conservadores y antiderechos, que utilizan la idea de la diferencia sexual para justificar la desigualdad de género. Fíjense qué grave que se asuma que las mujeres, por ser cuerpos gestantes, reproductores, y los hombres por no serlo, por solamente esa división biológica, entonces tienen que tener un destino distinto en la sociedad, que además pliegue sus cuerpos y sus vidas hacia el espacio que corresponde con esa parte de la reproducción. Si la reproducción es de las mujeres, entonces ¿qué espacio del mundo le corresponde a las mujeres? La casa, que es el espacio doméstico y de cuidados. Y si los hombres son productores o no tienen nada que ver con la reproducción, entonces ¿qué espacio le corresponde? Exacto, el espacio público. Y el espacio público, si pensamos en cómo se ha construido en Occidente, ¿qué cosas ocurren en el espacio público que no ocurren en el privado? En el espacio público se produce económicamente una sociedad, se toman decisiones políticas, se educa, se realizan los deportes, la cultura, ¿no? Entonces, si aceptamos que la misión de las mujeres es reproducirse y la misión de los hombres es producir la sociedad, entonces, por derivación, estamos asumiendo que está bien que las mujeres se plieguen a lo doméstico y que los hombres se plieguen a lo público, y que entonces es natural que los hombres sean líderes y ocupen ciertos espacios y ganen más dinero, y las mujeres cuiden, limpien, no reciban remuneración por el trabajo doméstico que hacen y además no tengan desempeño profesional. ¿Se fijan? Entonces, esta es la base socialmente construida del género, y por eso al hablar de género no tenemos que pensar en el rosa y en el azul como si el género fuera una cosa estética de los cuerpos, cómo nos vestimos y cómo nos vemos. Cuando hablamos de género hay que pensar en un eje importante de la desigualdad social. El género lo que produce, más allá de cuerpos estéticamente distintos, es desigualdad social.
es que, por ejemplo, ustedes saben, ¿han escuchado hablar de brecha salarial? ¿Saben qué es la brecha salarial? ¿Qué es la brecha salarial? Exactamente, si en México comparamos cuánto ganan en promedio los hombres y cuánto ganan en promedio las mujeres, vamos a notar que las mujeres en conjunto ganan 30% menos que los hombres, 30% menos. Y si ustedes dicen que eso es pues, porque así tenía que ser o porque pues, seguramente tiene que ver con lo que las mujeres tienen capacidades de hacer, entonces están naturalizando la idea de que es un resultado biológico lo que pasa con las personas en la sociedad. Y les voy a dar dos razones para que vean por qué no es una derivación biológica lo que le pasa a las personas en la sociedad. Primera razón, es una razón histórica. Vamos a un acto de imaginación y vamos a pensar en México, vamos a pensar en Europa, si quieren en Francia o en Inglaterra, en el siglo XVIII, ¿no? O en el XVII mejor. Pensemos en un varón integrante de una corte. Estéticamente, ¿cómo me dirían que es ese hombre? Pelo largo. Pelo largo o peluca, ¿no? Polvo, ¿verdad? Sí. Maquillaje, ¿qué más? Medias. Tacones, medias. Si el género es natural, entonces, ¿por qué no hay ningún hombre así en este momento acá? De hecho, si un hombre se vistiera así en este momento, diríamos casi que es una travesti, ¿no? Diríamos que o que es un hombre afeminado o que no entendió algo de la sociedad, ¿no? Entonces, históricamente ha habido cambios, y si ha habido cambios, entonces no es natural, ¿no? Porque la naturaleza no podría cambiar y menos así de rápido, ¿no? En segundo lugar, además de tomar el elemento histórico, está el elemento sociocultural. En un mismo momento, pensemos en este presente, en 2020, no es lo mismo un hombre y una mujer aquí en México, aquí en la Ciudad de México, que una mujer y un hombre en Arabia Saudita, ¿verdad? Ni estéticamente ni en función de los derechos y las vidas que tienen esas personas, ¿verdad? Entonces, hay variaciones en la forma como se regula y cómo se vive el género, ¿no? Pero no tenemos que ir tan lejos. Por ejemplo, en México, si nos vamos a Juchitán, ¿alguien conoce Juchitán? ¿O ha escuchado hablar de Juchitán? Sí. ¿Qué hay en Juchitán en términos de personas? Claro, juchitecos y juchitecas, sí, pero hay muchos. Desde nuestra cosmovisión, pues diríamos que hay hombres que se visten como mujeres, pero vamos a pensar no en la nuestra, sino en la cosmovisión de Juchitán. Eso no sé si da clase aquí de antropología, pero es un ejercicio muy antropológico, ¿no? Desde la cosmovisión de Juchitán no hay hombres travestis. El pueblo Mushe no se entiende como un pueblo, como un grupo travesti, sino como un tercer género. Hombres, mujeres y mujeres. No es dos y una de esas posibilidades como que no entendió la historia, ¿no? Sino hay tres posibilidades porque el mismo marco cultural permite que exista otra opción. Entonces, así como tan cerca tenemos la variación cultural, podemos ver que entonces no es natural, porque si fuera natural, entonces todos los hombres serían masculinos y heterosexuales, pues no habría posibilidades de variación y de que tuvieran otras prácticas, otras identidades, otras formas de vida, ¿sí? Entonces, un poco les queda más o menos claro por qué es socialmente construido el género. Si no partimos de ese supuesto, no se puede entender lo demás y tampoco podemos pasar a la siguiente lámina, que es muy importante para mí. Yo, esto lo digo en todas las charlas donde me piden hablar de este tema en concreto, el de igualdad en la universidad, y es que si no entendemos que el género es socialmente construido, entonces no tendríamos nada que hacer. Si el género es natural, entonces no toca más que aceptarlo. Por eso los grupos antiderechos y conservadores piden que tengamos como una violación al comportamiento natural cuando se buscan cosas como el aborto, cuando se buscan cosas como el matrimonio igualitario, porque al no alinearse a la finalidad de los cuerpos, que sería la reproducción biológica, entonces atentan el fin fundamental de esos cuerpos, que es biológico, que es la reproducción. Pero yo lo que les quiero decir es que con los elementos históricos y culturales y esta crítica que les estoy planteando, entendemos que no es cierto, que esas son atribuciones culturales, y que si la entendemos como atribuciones culturales y no naturales,
entonces hay una premisa política muy importante, y es que se puede transformar. Si no es natural, si es social, si la sociedad lo construyó, la sociedad lo puede cambiar, desmontar, o si ya nos ponemos en frases muy revolucionarias, derribar, ¿no? O deconstruir, ¿no? Reelaborar, buscar una forma en que el género no produzca desigualdad social, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Esa, muy bien. Esa mejor. Les voy a decir unos minutitos muy rápido que en realidad el género ya ha cambiado mucho. No tanto como quisiéramos, pero sí ha cambiado mucho. El siglo XX fue un siglo de mucha transformación en términos de las dinámicas tradicionales de género. Pasaron muchas cosas. Seguro en sus clases de historia lo pueden profundizar, pero sin duda procesos como las guerras mundiales o como la migración masiva en el caso de México, que fueron proyectos fundamentalmente masculinos, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron a la guerra? ¿Y quiénes se fueron de migrantes en la primera ola en México? ¿No? Entonces ese cambio, si se van los hombres, porque los hombres son proveedores, los hombres son guerreros, los hombres hacen esas actividades y dejan ese hueco en la sociedad, pues ¿qué cosas podrían pasar, por ejemplo? Que las mujeres se dieran cuenta, ¿no? De que cosas que no hacían antes en realidad sí las podían hacer, y que en realidad tal vez la atribución binaria del mundo de algo para mujeres y algo para hombres no era tan adecuada, ni tan buena, ni ayudaba mucho a la sociedad. Y entonces cuando las mujeres se dieron cuenta que hasta armas podían hacer, porque eso en la Segunda Guerra Mundial pasó, pues yo creo que empezaron a caer una serie de esquemas socialmente impuestos sobre las posibilidades y los potenciales de cada uno de los sexos, ¿no? Y muy rápidamente les quisiera decir que lo que cambió en el siglo XX, mucho cambió, y el que más enfatizaría es el primero de los aspectos que ven en la lámina, y es que el siglo XX fue el siglo en el que, no en todo el mundo, pero en buena parte de los países occidentales, las mujeres lograron algo fundamental. ¿Se acuerdan que les decía que las mujeres habían estado históricamente reservadas a lo privado, ¿no? O lo doméstico, claro. Y los hombres a lo público. Entonces el siglo XX, la revolución de género, o el inicio de la revolución de género, tuvo que ver con la incorporación de las mujeres a lo público. ¿Sí? ¿En qué lugares de lo público se empezaron a incorporar las mujeres? Pues yo les diría que al menos 3. Ahí están. Sí saben, ¿no? Que antes del siglo XX las mujeres no estudiaban en la universidad. Sí saben que hasta la tercera o cuarta década del siglo XX en México había muy poquitas mujeres en la universidad y algunas hasta tenían que pedir permiso para poder estudiar. ¿Sí sabían eso? Es hasta la segunda mitad, o sea, después de los 50, que las mujeres se empezaron a incorporar masivamente a la universidad. Y ahora la matrícula estudiantil de licenciatura, ¿saben cómo está? O la de bachillerato incluso. ¿Y saben por qué hay más mujeres que hombres en la matrícula, no? Porque en el mundo hay más mujeres que hombres. Algo que como que todo el tiempo se nos había olvidado, así como hay más de la mitad del mundo donde estaba, ¿no? Entonces, este proceso ha sido muy fuerte y muy importante. El segundo es el tema de la política. Antes del siglo XX, ¿qué tampoco pudieran hacer las mujeres en México en términos de la política, digamos, política pública, de la política? Exactamente. No tenían una serie de derechos políticos, en particular no tenían el derecho ni de votar ni de ser votadas, ¿no? Y el tercer tema es el tema del trabajo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Las mujeres siempre han trabajado. El tema es que los trabajos que han realizado las mujeres no siempre han sido ni visibles, ni reconocidos, ni remunerados, ¿no? Pero lo que sí pasó en el siglo XX es que las mujeres se empezaron a incorporar en ciertos espacios profesionales, técnicos e incluso comerciales, que se tradujeron en que pues, pudieran recibir una remuneración directa por el trabajo que hacían, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene estas 3 condiciones? Cuando tiene derechos políticos, cuando recibe educación y cuando tiene capacidad adquisitiva. Hay muchos problemas. Sin duda. Sin duda. La autonomía de una persona incrementa de forma altísima
cuando tiene elementos para ser independiente respecto a otras personas. Si no tiene dinero, pues cosas básicas como la movilidad se limitan, ¿no? Si no tiene una educación pues un poco más de calidad, o con mayores visiones, con mayores opciones para su vida, pues puede tener una visión más restringida y menos elementos para poder tomar una decisión, ¿no? Y sin duda, si no puede participar políticamente, entonces alguien más le construye el mundo y ella no es protagonista de lo que se construye, ¿no? Entonces se fijan cómo, por qué cambió tanto el siglo XX y por qué hay tantas demandas feministas y por qué hay tantos grupos con rabia por la discriminación, por la violencia, por los abusos y por todas las formas de desigualdad de género. Es porque lo que están en el fondo criticando es esta desigualdad histórica que ha habido y que no termina de subsanarse. Porque yo lo que les estoy contando es que en el siglo XX lo que aumentó fue la incorporación de las mujeres en estos espacios y por consecuencia aumentó su autonomía, pero eso no significa que en automático sus vidas se hayan vuelto maravillosas y hermosas y mejores que las de cualquier otra persona. Al contrario, también derivó en muchas tensiones y en muchos problemas que ahora les voy a contar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y también a la siguiente. Muy bien. En teoría del género y sobre todo en el tema de las políticas públicas, hacemos una diferencia. Por un lado, hablamos de la igualdad proporcional y por otro lado hablamos de la igualdad sustantiva. Cuando hablamos de igualdad proporcional, ¿se acuerdan que decíamos que más o menos es 50-50 en la matrícula? O por ejemplo, ¿han escuchado hablar del tema de la paridad en los congresos o en el nivel federal en México? Sí. ¿Han escuchado los spots, ¿no? o los anuncios de televisión que dicen Cámara, bueno, 50ª legislatura de la paridad de género, ¿no? Entonces, ¿qué es la paridad o qué es la igualdad proporcional? Pues que más o menos los sexos estén equilibrados en los espacios, ¿no? El 50-50 es lo ideal, pero bueno, ya 45-55 ya es aceptable, ¿no? O a veces hasta 40-60. Pero eso no es lo mismo a la igualdad sustantiva. No es lo mismo que tú vayas a la universidad, como muchas colegas o muchas amigas tuyas, a que vayas a la universidad y tengas un trato igualitario y no se te discrimine, y no se te violente, y no se te maltrate, y cuando hables se te escucha atentamente, se valore tu opinión, ¿no? No es lo mismo que el 50-50 de mujeres estén en los congresos a que estén en las bancadas más importantes, ¿no? En las tomas de decisión más importantes como el presupuesto, ¿no? Como la seguridad, ¿no? La seguridad seguramente no la asociaríamos a una mujer, ¿no? Pero no es porque no lo pueda hacer, sino porque son esos procesos de exclusión que la propia sociedad va construyendo, ¿no? Entonces, sí podemos diferenciar entre la igualdad proporcional y la igualdad sustantiva. Ok, muy bien. Entonces pasemos a la siguiente. Les voy a hablar de 6 problemas que tiene la universidad. Porque todo esto es un preámbulo para que ustedes vean cómo funciona la desigualdad de género, pero nunca para que asuman que esos problemas son de Arabia Saudita, o de Ciudad Juárez, o del Estado de México, o de Guerrero, o de ningún otro lugar. Los problemas de desigualdad de género, al ser un eje estructural de la sociedad, están en todas partes. Por eso muchas feministas dicen que ellas no son ni de izquierda ni de derecha, porque la izquierda busca la igualdad económica o la reivindicación de las luchas de clases, pero no llegan tan lejos porque no se meten a la casa y no se meten a la cocina y no se meten a la cama, ¿no? No ven todas las desigualdades que en todas partes se reproducen. En realidad el género, al ser un eje estructurante de nuestras vidas, lo cargamos a todas partes. En el metro hay desigualdades de género, en la universidad hay desigualdades de género, en el ámbito de la salud hay desigualdades de género, en la política, en los deportes, en la cultura, en todos lados hay. Entonces, es muy importante que no asumamos que la universidad, por ser un espacio de producción de conocimiento y muy prestigioso, no tiene problemas de desigualdad. Así que les voy a contar 6 de los principales, no son los únicos, quiero que me cuentan otros, pero yo les voy a decir los que yo, o una serie de académicas con las que trabajo, hemos identificado como principales. El primero es la segregación por sexo.
Ya sé que les dije que en la matrícula había 50-50, licenciatura y bachillerato. En posgrado ya como que se me descompone. Pero hay que tener mucho cuidado al hacer aseveraciones sobre la igualdad por el tema de la proporcionalidad de los grupos. Cuando analizamos este dato del 50-50 en nivel licenciatura, a la luz de las áreas de conocimiento o de las carreras como le llamamos, el dato se descompone completamente. Yo sé que ustedes no alcanzan a ver, pero les voy a mostrar estos datos. Aquí dice Ingeniería Mecánica Eléctrica y ahí dice Pedagogía. Y lo que sabemos según nuestras investigaciones, con nuestros datos, eso también lo pueden consultar en cualquier página universitaria, es que en Ingeniería Mecánica Eléctrica hay 100 hombres, por cada 100 hombres hay 9 mujeres. Ahí ven, ¿verdad? Por cada 100 hombres hay 9 mujeres en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Y si hacemos después una contraposición, vamos a ver que en otra carrera, en la carrera de Pedagogía, por cada 100 hombres hay 480 mujeres. Si ustedes me convencen de que ahí no hay un problema de género, o sea, yo dejo de dar charlas, conferencias y talleres. Y si no lo asociamos con esta parte de la construcción cultural, sociocultural de género, no vamos a poder entender este dato. Por ejemplo, ¿qué competencias o qué expectativas hay respecto a una persona que se dedica a la pedagogía? Educar, ¿cómo a qué tipo de personas educaría alguien que estudia pedagogía? Infancia, ¿no? El problema es más fuerte porque regularmente asociamos pedagogía con cuidar niños. Claro. No con volvernos unos especialistas en la educación, porque la pedagogía no es cuidar niños. La pedagogía es ser un especialista en educación, sí, en todos los niveles, pero regularmente las personas que van a pedagogía con esta orientación y son mujeres, se van porque la cultura las está mandando a que en pedagogía pues lo más fácil es que van a cuidar niños. Y les ofrecen trabajo en ese nivel. Y que les ofrecen trabajo en ese nivel. Muy bien. Entonces, si solamente hacemos este ejercicio de ver qué atributos se piden de una persona que se dedica a la pedagogía, que es la atención de otras personas, la relación directa con otras personas, en las cuales hay que tener una serie de cuidados y de diligencias, ¿no? Y lo comparamos eso con el modelo de la feminidad, como más o menos se espera culturalmente, no ustedes, sino culturalmente, se espera que sea una mujer. Entonces vamos a ver que hay un paralelismo entre los atributos de la feminidad y de una carrera que tiene 480 mujeres por cada 100 hombres, ¿no? Ahora, si hacemos el otro ejercicio y es pensar cuáles son los atributos de una persona que se dedica a la ingeniería mecánica eléctrica, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué se espera de una persona que estudia ingeniería mecánica eléctrica? Tiene que poder hacer, tiene que tener ciertas destrezas manuales, ¿no? Pero además, destrezas manuales para manipular herramientas y tecnologías complejas, ¿no? Y además, todo el mundo sabe, ese no es un mito, que la ingeniería tiene matemáticas, ¿no? Y la matemática está asociada con un tipo de racionalidad que se ha llamado históricamente lógica deductiva, ¿no? Entonces, las capacidades lógicas o abstractas, históricamente, tampoco estoy hablando de nadie aquí, pero históricamente, en función de los modelos de género, ¿a quién se ha atribuido? ¿A qué sexo se ha atribuido? A los hombres, ¿no? Porque se dice que además las mujeres tienen atributos más bien emocionales, ¿no? Lo cual es, otra vez, una elaboración sociocultural, porque si fuera natural, no habría una directora en este momento en el Instituto de Física, no sería tan famosa y tan reconocida, porque sería imposible en su naturaleza pensar de manera abstracta y pensar con pensamiento lógico y matemático, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ir viendo es cómo son los constructos culturales los que inhiben que las personas se dediquen a una u otra cosa, porque además los constructos elaboran la idea que tenemos las personas de para qué podemos ser valiosas, para qué podemos ser buenas.
Les voy a contar en un minuto un experimento que se hizo en Estados Unidos en la Universidad de Stanford. Un experimento que a mí me parece como muy estimulante para pensar este tema. Se les aplicó una prueba a hombres y a mujeres. Era una prueba de capacidades visuales. Era una prueba placebo. ¿Saben qué es una prueba placebo, no? No había respuestas verdaderas ni falsas. Sin embargo, antes de iniciar la prueba, se les dijo a todo el grupo que usualmente a las mujeres les iba peor en esta prueba y a los hombres mejor. Dejaron que contestaran y al finalizar la prueba les hicieron dos preguntas. La primera es: ¿cómo te fue en la prueba? ¿Y qué creen que contestaron las mujeres? Ay, más o menos, medio mal, no sé bien. ¿Y los hombres? Los dos, como que sí me fue bien, ¿no? Entonces, si se fijan, la propia estimulación externa respecto a cuáles son nuestras capacidades ya va, no es absoluta ni determinante, pero ya va un poco orientando, ¿no?, nuestra percepción. Y la segunda pregunta que le hicieron a las personas es si les interesaría usar una ingeniería en óptica o una ingeniería que tuviera que ver con esas competencias que acababan de ser como puestas a prueba. Y otra vez, ¿qué creen que respondieron las mujeres y qué creen que respondieron los hombres, ¿no? ¿A quién le dio más entusiasmo que una carrera así? A los hombres, ¿no? Y a las mujeres no tanto. El otro elemento que se ha estudiado mucho es que las mujeres, por ejemplo, física. ¿Aquí alguien da clases de física? Muy bien. Cuando damos teoría en física y hablamos de la física como un campo de conocimiento y damos teorías de la física, justamente vamos a hablar de Newton, vamos a hablar de Einstein y vamos a hablar de un montón de figuras de la física que son hombres. Y entonces una mujer que está estudiando en ese espacio no es que no pueda interesarse ni ser buena para la física, sino que además de estos sesgos que ya les platiqué, no tienen modelos para hacer como este acto de espejo y querer estudiar estas disciplinas. No sé si me explico. Entonces la falta de modelos y los sesgos son, y bueno, la cultura sexista en la que vivimos, pues son para mí el origen de esta desigual distribución de los sexos en una universidad donde supuestamente hay balance en términos de género. ¿Más o menos vamos bien hasta ahí? ¿Podemos pasar a la siguiente? La siguiente lámina también es muy importante y es el tema del techo de cristal. ¿Alguien ha escuchado hablar del concepto de techo de cristal? Muy bien. ¿Cómo es un techo de cristal? Es transparente, pero es sólido, ¿no? O sea, es sólido. Y además está arriba, lo cual supone de que si queremos llegar más allá del techo de cristal, pues nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque va a impedir que pasemos por ahí, aunque es probable que no nos demos cuenta de que nos lo está impidiendo, ¿no? Esa es la idea del techo de cristal. Entonces, ustedes no van a ver en ninguna parte de la universidad un documento normativo grandote, de los más importantes como el estatuto, como la ley orgánica, donde diga, las mujeres no pueden estar en la universidad, ni pueden ser rectoras, ni pueden ser las mejores, ni las más fregonas, ¿no? O sea, en ninguna parte va a decir que las mujeres no pueden alcanzar lo máximo en la universidad. Y sin embargo, no lo alcanzan, ¿no? Entonces por eso se llama techo de cristal, porque parece que no hay obstáculos, pero sí los hay, solo que no son visibles, son culturales, ¿no? Les voy a dar otros dos ejemplos. Yo también doy clases en la Facultad de Música y doy género, por supuesto, porque a mí me parece que hay que dar género en todas las clases, no todo el tiempo, pero cuando se necesite. O por lo menos tener cuidado a la hora de hablar de temas, y visibilizando a las mujeres o las desigualdades que ocurren en todos los campos. Entonces, en las disciplinas académicas de la música, ya hace muchos años las mujeres también estuvieron excluidas del estudio académico de instrumentos, pero ya hace muchos años que sí estudian en los conservatorios desde el siglo XX, un poquito antes también. Pero cuando iban a hacer audiciones a las orquestas, lo que mostraban los estudios o los datos es que seguía habiendo muy pocas mujeres en esos espacios de las orquestas como instrumentistas, ¿no? Como cantantes es más común que haya mujeres.
pero como instrumentistas no, como directoras casi nunca y como compositoras ni les aviso, ¿no? Y entonces se tomó una decisión, corrieron el telón y dejaron de... saben que las audiciones son pues con un grupo experto que está de ese lado y la persona interpreta del otro, ¿no? Entonces corrieron el telón, a eso lo llamaban audición ciega, y dejaron las personas que evaluaban de ver a la persona que hacía la audición. ¿Y saben qué pasó? Aumentó hasta el 30% el número de mujeres que integraban a las orquestas. Nadie está diciendo que los hombres se quedan ahí como de no, son unas flojas o ni tocan tan bien o tal, pero sí una serie de imaginarios que muchas veces están tan incorporados que no son reflexivos, que interfieren en la lógica de cómo valoramos y cómo dejamos que las mujeres vayan ascendiendo en los espacios organizacionales. Hace un año, un director de orquesta ruso muy importante hizo una declaración, después se desdijo, pero sí la dijo, y es que las mujeres no deberían estar en las orquestas. ¿Saben por qué? Porque distraen a los hombres, dijo. Las mujeres van a distraer, y pues pueden distraerlas pues porque son guapas o no sé por qué otra razón. Pero mientras exista esa cosmovisión de las mujeres en los espacios públicos, pues se demuestra que este proceso del siglo XX que les incorporaba, que les planteaba de la incorporación y la diferencia entre la igualdad proporcional y la igualdad sustantiva, pues está completamente vigente, ¿no? Sí, más o menos lo ven, o sea, ahí dejan que las mujeres vayan y medio que toquen y medio que hagan, pero ya a la hora de la hora, esos derechos que empiezan como a nublar, ¿no? Y en la universidad hay dos espacios que hemos notado muy complicados para que las mujeres crezcan. El primero es en los puestos directivos. Por ejemplo, en escuelas y facultades, el dato es ese, de 100%, el 33% es ocupado por mujeres, solo el 33%, o sea, las mujeres representan un tercio. Sin embargo, si lo comparamos con el 50-50, estamos viendo cómo esos números bajan y bajan y bajan. Ahora, ¿ustedes saben qué es el SNI? El Sistema Nacional de Investigadores, está aquí en masculino, pero podemos decir de investigación. En ese sistema, en el nivel más alto, en el 3, de la UNAM, de su personal académico, solo el 24% son mujeres. Entonces yo les decía, una de las barreras invisibles del techo de cristal, que es la discriminación. Y la segunda barrera tiene que ver con algo que está en la siguiente lámina, ¿la podrías pasar por favor? Que se llama la división sexual del trabajo. No sé si han escuchado hablar de eso. ¿Perdón? La vivimos, la ejercemos. Todo el tiempo somos parte de ese complot, ¿no? de esa desigualdad social. ¿Se acuerdan que les conté que el siglo XX es el siglo en el que las mujeres se fueron a lo público, no? Pero me faltó contarles algo. Y es una historia muy triste. Porque las mujeres hicieron una revolución para incorporarse a lo público. Pero se acuerdan que les conté que esa historia tenía dos lados, ¿no? Lo público y lo privado. ¿Qué pasó en lo privado? Las mujeres se fueron a lo público sin perder lo privado. Y a eso se le ha llamado la doble o la triple jornada laboral. Lo cual implica que el éxito laboral de las mujeres tiene una fuerza de gravedad o tiene una carga muy pesada que usualmente cargan más ellas que ellos, que es el de la vida doméstica y de cuidados. En el momento en que no se revolucionó el espacio doméstico y solo el público, se heredaron una serie de tensiones muy fuertes. Y entonces cuando decimos que las mujeres son menos incapaces para ocupar ciertos puestos, o son menos inteligentes, o fallan más, o son menos eficientes, o tienen muchos permisos, es porque no estamos notando que hay una desigualdad social de base, y que es la desigualdad de cómo se trabaja y se distribuyen las responsabilidades en el espacio familiar. Les voy a poner un ejemplo. Esta investigación la hicimos en 2011, pero ya tenemos datos de este año, bueno, del pasado, del 19, y los vamos a publicar pronto. Pero, por ejemplo, las personas que daban clase de asignatura, encontramos que mientras que los hombres dedicaban 24 horas a la semana para hacer labores domésticas y de cuidado, las mujeres dedicaban 32.5, o sea,
cerca de 8 horas más a la semana. Si eso lo multiplicamos al mes y luego al año y luego una vida, ahí es donde vamos a encontrar por qué las mujeres tardan más tiempo en lograr los mismos objetivos que los hombres. ¿Se fijan? Porque hay una relación entre el tiempo y el trabajo. En muchas vidas de mujeres, cuando se van del trabajo, llegan a la casa y ¿qué hacen? Siguen trabajando en labores domésticas y de cuidados. En una vida típica, yo tampoco digo, igual acá hay muchos hombres corresponsables, pero en la vida de muchos varones profesionistas pueden ir a trabajar y cuando van a la casa, ¿qué hacen? Pueden descansar o pueden seguir trabajando en lo profesional, ¿no? Pueden darle otra leidita a su libro o mandar correos o seguir trabajando, ¿no? Porque parte de los mandatos de la masculinidad y la feminidad es que los hombres son ¿qué? Son proveedores. Entonces, en la medida en que son proveedores, su función ya está cumplida y en la casa no necesitan hacer una función más, no tienen que trabajar ahí, pueden descansar, ¿no? Por eso siempre dicen, estoy cansado, ¿no? Entonces, esa relación en realidad esconde una muy fuerte injusticia social, porque según los datos que tenemos, ya buena parte de las mujeres en edad adulta, incluso adolescentes, trabajan en el espacio público. Entonces, antes la justificación de que las mujeres hacían todo en la casa era porque no trabajaban en el espacio público. Pero ahora que ya trabajan en el espacio público, ¿cuál es la justificación? ¿Me explico? Y entonces mi mensaje para los varones, con todos los que voy, es este. Si tu éxito laboral y profesional está construido sobre la base de no reconocer y no hacer visible y no pagar el trabajo de otras personas que hacen para que tú puedas hacer tu vida profesional, entonces se está montando una desigualdad sobre una profunda injusticia social, que es la injusticia de yo destaco sobre la base de alguien que nunca va a ser visible y que está trabajando y que está dedicando tiempo y el cuerpo y la vida a hacer esas actividades. Por eso es muy importante que hablemos del tema de la corresponsabilidad como algo que nos afecta a las personas que trabajamos en lo público, a todas las personas, y que se tiene que redistribuir. Una revolución pendiente para alcanzar la igualdad sustantiva es la revolución de los varones en el espacio doméstico. Es como las mujeres lucharon para poder votar y para poder recibir educación y todo, porque nada se lo han regalado, ¿eh? Todo ha sido una lucha. Así tendría que haber una lucha de los varones por la lavadora, la licuadora, lavar, o sea, tendría que decir, déjame, yo quiero lavar, ¿no? Entonces, esa revolución está pendiente. Yo sé que se lo digo un poco de manera chusca, pero en realidad ahí está una de los pies del patriarcado y de la desigualdad de género que le llamamos incluso sexual y trabajo, que no logramos romper. Pasamos, por favor. El cuarto tema es un tema que no mencioné, que voy a mencionar hasta ahora, y es el tema de la sexodiversidad en nuestra universidad. Porque miren, el patriarcado espera, ¿se acuerdan que les dije que espera el patriarcado de las mujeres y de los hombres? Que se reproduzcan, ¿no? Que cumplan una función biológica como si fuera una función social en sí misma, ¿no? Pues como el patriarcado, que también le llamamos heteropatriarcado, tiene esta premisa biologicista donde pero imagínense qué feo, ¿no? O sea, qué feo que tu función en la vida sea solo reproducirte. O sea, que tú hayas nacido y que tu único fin en la vida sea reproducirte. O sea, ningún otro. O sea, está bien reproducirse cuando hay una decisión y cuando hay una responsabilidad, pero que nos esencialice como eso en la vida está muy feo, ¿no? Además ya hay 7 mil millones de personas en el mundo, entonces como que más gente no se necesita, ¿no? De hecho tendríamos que un poco como disminuir, ¿no? Sí, pero ponte a ver desde el punto de vista de hombre, y me voy a poner en el rol de hombre, y más allá de lo feo o no feo, es que cómodo para mí, porque yo nazco con un pene y ya es tener a mi alrededor a un montón de personas que están todo el tiempo buscando que yo sea el ganador, que yo sea el exitoso. Y por supuesto, si yo tengo una serie de roles que a mí me permiten esa tranquilidad, yo no voy a querer una revolución. Entonces, la revolución pendiente es por la masculinidad a partir precisamente de la diversidad. Aquellos chicos que no quieran estar en este rol, no es por una cuestión de estética o de feo o no feo, es que ¿qué tipo de reconocimiento voy a tener yo como individuo cuando yo no pretendo ser un proveedor? Y además,
Piensa, por ejemplo, en las clases sociales. O sea, no es lo mismo Brad Pitt que mi alumno Juan Pérez, que viene de una familia de 7 hijos y que además él no tiene tan clara la idea de lo que es un papá porque su papá simplemente lo abandonó y tiene 3 lugares alternos. Entonces, ahí sí ya la cosa se te complica un poquito más, ¿no? Porque cuando siempre están diciendo este discurso de lo falopatriarcal y demás, yo digo, sí, pero no dejas de libres. Siempre están con este asunto de yo estoy criticando, yo soy el bueno y entonces la realidad, pues la realidad no me interesa. Y entonces, ¿cuántos hombres no están hartos también de esa situación? ¿Por qué tienen que estar siempre prohibiendo? ¿Por qué no pueden mostrar sus emociones? ¿Por qué no pueden decir simplemente yo no quiero trabajar? Y entonces ahí sí es, bueno, el preguntarles, ¿y ustedes qué esperan de ustedes de lo masculino? Más allá de las esencias. Sí, sin duda estoy de acuerdo contigo en que la revolución pendiente está en la masculinidad, no tengo ninguna duda de eso. Y un poco lo que quería, digamos, anclar a la hora de hablar del tema de la sexodiversidad es que el patriarcado sí tiene una vocación reproductiva de los cuerpos. Y por eso la teoría de género, una histórica favorita que se llama Gayle Rubin, una antropóloga buenísima, dice que las mujeres y las personas sexodiversas compartimos el mismo sistema de opresión. ¿Por qué será que compartimos el mismo sistema de opresión? Por eso nos compete hablar del patriarcado, nos compete hablar de la desigualdad de género. Yo soy de la idea de que no hay que pelear por a quién le va peor, hay que luchar porque nos vaya mejor a todas las personas, ¿no? Y yo creo que hay desigualdades específicas que viven las mujeres y hay desigualdades específicas que viven las personas sexodiversas, ¿no? Pero ¿por qué dirá Gayle Rubin que compartimos el mismo sistema de opresión? Pues porque el hombre, pero que ve la sociedad, pareciera que nos ven menos capaces, tanto a los de la comunidad como a nosotros, a las mujeres, como si valiéramos menos a los seres humanos. Entonces, desde ahí viene, o sea, ahí compartimos la misma desigualdad. Otra que todavía me recordaba, lo que hace unos años un profesor me decía, me dijo, no hay una que usted da para más, yo hice mi trabajo, yo no sé da para mi mamá de mi casa. Me dijo, lástima que tenga un hijo. De verdad, me dio una mirada. Y dijo, ¿cómo es posible? Y yo le dije, no lástima que tenga un hijo. Es una bendición y mi hijo no me limita. O sea, si usted está reconociendo mi capacidad como profesionista, el que yo tenga o no un hijo no debería determinar que yo tenga otra bendición. No reconocimiento. Entonces, ahí vemos cómo, y yo lo miro aquí, yo digo, estamos en la universidad donde se supone que la diversidad, la igualdad, el reconocimiento es para los ciudadanos. Nosotros los mujeres, algún miembro de la comunidad también, porque puede ser súper capaz, ¿no? O un chico súper capaz y comprometido con lo que sea, pero es que, y entonces eso, igual, ¿no? Pero es mujer y tiene un hijo. La cosa es que necesitamos mejorar, ¿no? Aunque tú seas mucho más capaz, mucho más capaz. Sí, sin duda. Un poquito para complementar el tema de lo que dice Gayle Rubin, ya les voy a dar la respuesta. Lo que dice es que se comparte el mismo sistema de opresión entre mujeres y personas sexodiversas porque lo que el patriarcado controla de los cuerpos de las mujeres es la reproducción. Si no lo controlara, el aborto sería legal en todo México y en todo el mundo. Estaría completamente aceptado que una mujer tomara decisiones autónomas sobre su cuerpo y no estaría en primer plano y no se pondría en segundo plano la seguridad de su vida por tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso es una evidencia. O sea, si quieren, vean los datos y van a ver que eso pasa en México, solo en Oaxaca y en la Ciudad de México puede haber interrupciones legales y voluntarias del embarazo. Entonces el patriarcado, por supuesto que regula los cuerpos de las mujeres. No se nos trata de la misma forma a hombres que a mujeres, no tenemos los mismos derechos, entonces no hay igualdad de derechos, ¿no? Que no podemos utilizar nuestros cuerpos de la misma manera. De hecho, por ejemplo, ¿qué pasa con la sexualidad activa de los hombres y con la sexualidad activa de las mujeres? Si un hombre es muy sexual activo, o sea, si es sexualmente muy activo, la cultura por derivación, claro, y si una mujer sexualmente activa lo hace público, ¿se fijan? Entonces, si hay una regulación de la sexualidad de las mujeres, eso
Eso es claro, eso el patriarcado lo produce. Y la otra, y entonces, ¿y por qué comparte el mismo sistema de opresión con las sexodiversidades? Porque ¿qué son las sexualidades de las personas sexodiversas? Romper con ese modelo de reproducción. Exactamente, son sexualidades no reproductivas. Entonces, si la finalidad de los cuerpos y de la diferencia sexual es la reproducción, las mujeres que abortan, o las mujeres que no se quieren embarazar, o las mujeres que usan métodos anticonceptivos o cualquier otra cosa que no sea sexo reproductivo, y las personas sexodiversas, que son personas que de entrada su sexualidad no están encaminadas para la reproducción biológica, pues se vuelven amenazas para la sociedad. El discurso antiderechos y de odio, por eso ataca a las mujeres, y por eso, se fijan, los grupos conservadores antiderechos atacan a las mujeres que abortan y a las sexodiversidades, porque en común lo que se tiene es esta idea del control de la sexualidad de los cuerpos. Entonces, por eso sí es una desigualdad de género que hay que plantear. Y yo en segundo lugar les diría que el tema de las sexodiversidades es muy importante en la universidad porque es una condición de vulnerabilidad de ciertos sujetos que viven y que habitan aquí. Yo les decía que tenemos un heteropatriarcado en el sentido de que las reglas del juego, por un lugar en lo público, están hechas para necesidades de los hombres y en segundo lugar están hechas para necesidades de hombres heterosexuales. Le voy a dar la palabra ahora mismo, solo voy a dar un ejemplo porque si no se me olvida que es muy bueno. Hay un grupo activista de artistas que se llaman las Guerrilla Girls, se llaman guerrilla porque en inglés guerrilla suena como guerrilla, como gorila. Entonces ponen como máscaras y hacen intervenciones en los museos. ¿Lo han visto? Y en Nueva York hicieron uno muy famoso que era sobre las pinturas que están expuestas en los museos más importantes de arte. Entonces hicieron uno del MoMA, ¿no? Del de Nueva York. Y se dieron cuenta de que más del 80% de los desnudos eran de mujeres y más del 80% de las personas que exponían en el museo eran hombres, o sea, artistas varones. Y entonces, lo que decían estas activistas, que a mí me parece siempre como muy estimulante, es la forma más fácil de que una mujer entre al museo es desnuda y pintada, ¿no? O sea, entonces, o de que llegue a exponer en el museo, ¿no? Es como, o sea, un desnudo pintado, ¿no? Y entonces, algo que dicen mucho las feministas, o sea, que dicen mucho desde el feminismo, que a mí me parece muy bueno, es que estos discursos incomodan porque no son para el consumo del hombre heterosexual, ¿no? Porque ¿qué pasaría si pusiéramos ahí a dos hombres así como cachondeando ahí en el museo, ¿no? Entonces no es para el consumo de la idea heteropatriarcal y por eso tendría muchas dificultades para llegar a esos espacios y ser valorado como una pieza de arte preciosa, ¿no? Pero las musas 5 desnudas, o sea, ahí pasan otros procesos, ¿no? O sea, no alcanzamos la historia del arte aquí porque seguro hay muchas excepciones, pero bueno, los patrones son más o menos claros. Escucho. Bueno, también le voy a comentar que además del tema de la reproducción es porque vulneran al propio patriarcado, porque un hombre que se experimenta de manera distinta para el patriarcado es un hombre que se está rebajando a la condición de mujer y que además está mostrando algo muy fuerte para el patriarcado que es su vulnerabilidad, porque está mostrando que los hombres también pueden experimentarse en la alteridad y eso es peligroso socialmente hablando. Sí, como no me pidieron no hablar de masculinidades, no traje como toda una exposición sobre el tema, pero estoy de acuerdo con las intervenciones. Yo cuando hablé de la división sexual, sí hablé de cómo se generan atributos para las mujeres y atributos para los hombres, y sin duda los varones también tienen que entender, o sea, la frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, se puede importar perfectamente para los hombres, no se nace hombre, se llega a serlo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque no significa que nos tocó así como que el sello, como el sol o el águila, o sea, no es como una rifa donde nos tocó una u otra cosa y las dos cosas son buenas, hay que tener mucho cuidado porque la masculinidad sí está culturalmente construida, no es responsabilidad de los hombres que nacieron así, que se les ha impuesto su modelo, yo estoy completamente de acuerdo, pero la cara de la moneda o la cara de la sociedad en la que se construye la masculinidad sí tiene una relación jerárquica superior respecto a la cara que ocupa la mujer. O sea, sí hay una relación jerárquica diferente, ¿no? Que produce efectos negativos para toda la sociedad, sí, pero que enfatiza ciertas formas muy claras respecto a las mujeres. Por ejemplo, si vemos el tema de la violencia,
¿Quién mata a las mujeres en México? Los hombres. ¿Y quién mata a los hombres en México? Los hombres, ¿no? Entonces, el modelo de la masculinidad es un modelo tóxico y negativo para las personas con las que se relacionan, pero también para sí mismos, ¿no? Entonces, yo por supuesto que puedo hablar de masculinidad, es un tema que me parece fundamental, pero en el tema, digamos, de la sexodiversidad, para no irnos tanto, ya terminé porque creo que nos falta una diapositiva. Pues es muy importante en la universidad. Hicimos una encuesta, la misma que les platicaba hace rato, y en la población estudiantil estamos detectando porcentajes de arriba del 13% de personas que no se identifican como heterosexuales y en algunos casos tampoco como ni hombres ni como mujeres. O no como hombres biológicos ni mujeres biológicas, sino como personas transgénero o con otras identidades no alineadas al modelo normativo de género. ¿Se fijan? Entonces, no es como que imaginarnos o pensar que hay esas cosas, sino que nuestra universidad ya está constituida por personas con estas vidas, con estas subjetividades, y no podemos tener una actitud omisa a esta población. Más o menos en México, ¿saben cuál es el porcentaje de personas indígenas? Está más o menos como entre el 10 y el 15 dependiendo del criterio que se utilice. Pero estamos hablando entonces de una población equivalente, o sea, en número, ¿no? Y entonces pues yo veo que hay muchas políticas afirmativas que me parecen muy importantes para la población indígena, pero ¿por qué no reconocer estas vulnerabilidades que viven las personas sexuales? Es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente. ¿La anterior? Y terminaría, pues el último problema que me faltaría decirles es que pues la universidad sí está viviendo un momento crítico, un momento difícil en términos de cómo estamos respondiendo y cómo estamos haciendo visible y cómo estamos problematizando el tema de la violencia de género. La violencia de género siempre la explico al final, porque la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia de todas estas desigualdades que ya les platiqué anteriormente. La violencia de género es un síntoma de la desigualdad de género. Desde 2016 tenemos un protocolo para la atención de casos de violencia de género, y en el tercer año se cortó en 921 casos, digamos que derivaron de la presentación de una queja. Estos no son todos los casos de violencia de género que vienen en la UNAM, sino todos los que se presentaron formalmente como una queja. Y el otro día vimos a la abogada general y nos dijo que ya hay más de 1000 casos, o sea, este dato ya se desactualizó, nada más que no ha salido el último informe, ¿no? Entonces, la universidad sí tiene un número alto, muy grande, de situaciones de violencia de género que están asociadas con el abuso del poder y con el no entendimiento de que este espacio es un espacio educativo y que no puede responder a otros principios que no sean los educativos, ¿no? Les voy a dar otros 3 ejemplos, que doy muchos, pero eso ayuda a entender las cosas. De 2017 para acá ha habido 3 escándalos internacionales por violencia de género, ¿no? El primero, si se acuerdan, en 2017, ¿no? Las actrices de Hollywood, ¿no? El Me Too, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Las actrices salieron a decir que los directores y los productores varones, que son los que tienen cooptado el sistema, el Star System, son agresores sexuales, son violentadores sexuales, y además tienen una práctica recurrente que es condicionarles trabajo con encuentros sexuales, ¿no? O sea, para poder tener un trabajo hay que tener intercambios sexuales, ¿no? Eso salió a la luz y causó un gran escándalo, ¿no? Y luego también en México pasó, ¿no? Algún caso. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y vieron que ahora también ha habido mucha crítica porque ya se vio las nominaciones de los Óscares y la categoría de dirección, puros hombres, ¿no? Las mujeres no dirigen según, ¿no? Y luego el segundo caso, Silicon Valley. ¿Han escuchado hablar de Silicon Valley? Que es este espacio de desarrollo tecnológico donde están las empresas más innovadoras que ustedes pueden pensar. También un escándalo de hostigamiento sexual que disminuyó como a la mitad el número de mujeres que trabajaban ahí. Y el tercero, ¿aquí alguien da clases de literatura o letras? Muy bien. En 2018 se suspendió un premio muy importante, ¿no? El Nobel de Literatura. ¿Se acuerdan por qué se suspendió? Agresión sexual. Por casos de hostigamiento sexual de integrantes de la Academia Sueca de la UNAM. Entonces, ¿qué comparten esos 3 espacios con la UNAM y con las universidades en general? Que son espacios de mucha tradición, que son espacios
de mucho prestigio y que son espacios masculinizados y por lo tanto con una concentración muy considerable de relaciones de poder, ¿no? Hay relaciones de poder y las relaciones de poder facultan a las personas para hacer ciertas cosas que son parte del gremio y del trabajo que se hace ahí, pero también las utilizan para obtener otros fines y conseguir otras relaciones con las personas que llevan la desventaja, que en esos casos, en todos, fueron las mujeres. ¿Se fijan? Por eso, siempre que hablamos de violencia de género, hablamos de una desigualdad de poder, hablamos de una serie de condiciones en las que no se tienen las mismas posibilidades de resistir o de actuar. No todas tienen que ver con esta verticalidad. Yo sé que hay veces en que la violencia de género viene de una persona que es tu par, ¿no? Pero ahí también hay asimetría siempre. Por ejemplo, yo les doy dos situaciones. No sé si los varones acá les ha pasado alguna vez en la noche que van caminando y adelante va una mujer y empieza a voltear todo el tiempo, ¿no? Y se pasa para el otro lado de la acera y como que camina más rápido, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque tiene miedo. Porque en México es muy sabido que el espacio público, y además en la noche, no es un espacio amigable para las mujeres, porque históricamente el espacio público no es el espacio de las mujeres, ¿no? Por eso la performance de las tesis, ¿qué decía la performance de las tesis? Que mi culpa no era ni dónde estaba, ni... Exactamente, y el espacio público culpa a las mujeres de ocupar el espacio público y de ser agredidas por esa razón, ¿no? Entonces, por eso, ahí hay una simetría, aunque parezca que no hay una desigualdad de poder, sí la hay, y la desigualdad de la susceptibilidad que vive una persona en ese espacio, ¿no? Por eso es muy común que varones acosen en el espacio público, porque también lo toman como un espacio con sus reglas. Y el otro ejemplo que les doy es el de la fiesta, que ya ha pasado mucho. Yo sé que en bachillerato ha pasado, de personas que van a una fiesta y una se queda dormida o borracha, y ahí es cuando otra persona aprovecha para abusar o violar, ¿no? ¿Lo de Poniato? ¿Qué cosa fue? Pues que denunció que abrió la ¿Y qué pasa ahí? Que sí hay una desigualdad de poder, porque si una persona está dormida no puede decir ni que sí ni que no, y entonces cuando no le damos ese lugar a las personas en el mundo, estamos utilizando una relación de poder a nuestra ventaja contra otra persona para obtener algo que no obtendríamos por las buenas, ¿no? Porque nos queremos, porque nos llevamos bien, porque es muy hermoso el amor y el encuentro sexual, ¿no? Estamos logrando producir estos acercamientos por otra razón, ¿no? De este tema terminaría diciéndoles que yo sé que hay una crítica muy grande respecto a quién produce la violencia de género, que si es de hombres, que si es de mujeres. Hay muchas dudas. Voy a dejar como un ratito para que ustedes pregunten lo que quieran, pero al menos los datos de la implementación del protocolo a 3 años muestran que más del 96% de los casos han sido presentados o la queja ha sido presentada por mujeres, más del 96% de casos, y más del 96% de las personas señaladas como agresoras son hombres. Ha habido un número chiquito pero también importante de personas sexodiversas que han presentado la queja, y eso nos hace ver la complejidad del tema. Ahora, en temas de poblaciones, la población que más quejas ha presentado ha sido la población estudiantil. ¿Se acuerdan que dijimos que la violencia de género es un tema de poder? Pues ¿quién tiene menos poder en la universidad? Yo sé que aquí la mayoría son docentes, pero no nos engañemos. La población estudiantil, aunque cierre la facultad, aunque cierre la escuela, o aunque haga un tendedero, todas las cosas las hacen porque no tiene otras vías de acceso al poder. Y el poder, en un término ni siquiera de quién tiene más, sino de capacidad de escucha, de capacidad de que se les atiendan sus demandas, de que no se les revictimice, de que se entiendan como importantes sus problemas, ¿no? Entonces, por eso no es casual que sea la población que más quejas ha presentado. Ahora, hay dos cosas muy importantes que analizar. La población más agresora de la población estudiantil es la misma población estudiantil, y eso nos habla de cómo se construyen las relaciones entre pares, ¿sí? Cómo se construyen las relaciones entre pares y cómo no estamos promoviendo modelos igualitarios de relacionamiento, tanto en la amistad como en el noviazgo, como en los PRIs, como en lo que sea, ¿no? O sea, no estamos promoviendo que haya igualdad en las relaciones entre pares. Pero la segunda población más agresora de la población estudiantil es ¿cuál? La población académica, que de hecho es microcósmica en comparación de cuánta población estudiantil hay. Entonces habla de que
Es una buena parte de las agresiones vienen de ahí. Y eso ya no nos habla de relaciones no igualitarias entre pares, sino de abusos de poder. Porque cuando una persona da clases y utiliza su posición jerárquica para obtener otros fines, en realidad está abusando, no hay otra palabra para decirlo, ¿no? Les cuento un ejemplo y con eso terminaría, ya ahora sí, con la violencia. El otro día, en una facultad donde se enseña teatro, me dijeron que como parte de la enseñanza de teatro hay ciertos profesores que les indican, les obligan a las mujeres a desnudarse y les dicen que pues, les piden que se desnuden porque una buena actriz es un lienzo blanco y es manipulable y hace lo que le dicen, ¿no? Porque eso es lo que tendría que ser una buena actriz. La buena actriz es una masita, que pueden hacer lo que quieran con ella, ¿no? Y lo que tenemos que lograr es transformar que eso no ocurra, porque pues las personas son personas, tienen derechos humanos y debemos de dejar de pensar que cualquier conocimiento, para lograr cualquier conocimiento, significa cualquier método. Cualquier método que sea violento no justifica ningún conocimiento. De hecho, preferimos que no haya ese conocimiento si el método va a ser esa forma violenta y humillante de tratar a las personas. Entonces, así como ese caso, hay muchos más, hay 1000, ¿no? Todos son importantes, todos hay que tomarlos en cuenta. El protocolo no necesariamente está funcionando de la mejor manera, se está buscando que sí, pero sin duda la universidad sí está en un proceso de transformación y amerita mucha comprensión nuestra. Para el caso de las poblaciones docentes, yo terminaría diciéndoles que este momento es un momento de asumir más responsabilidad y abrir canales de diálogo con la población estudiantil, pero también asumir que en el siglo XXI ya no se puede dar docencia sin perspectiva de género, ya no se puede relacionarse con sus estudiantes sin hacer una problematización fuerte sobre su posición respecto a la población estudiantil. Yo sé que aquí la mayoría de gente también es tutora, ¿no? O tutores, pero yo creo que es muy importante que ustedes acerquen estos conocimientos a su población estudiantil y que vayan acompañando este proceso de desnaturalización de la desigualdad. El protocolo está vigente. Ustedes, si conocen algún caso de violencia de género, yo creo que lo mejor que pueden hacer es remitirlo a las áreas correspondientes. Hay dos maneras. La primera es la oficina jurídica de aquí, del CCH, y la otra es la unidad de atención a la denuncia. No tienen que resolver el caso ustedes, con que ayuden a remitir el caso ya ayuda mucho a que una persona pueda atender esta violencia que pues tan común es. Y bueno, eso sería todo por mí. Bueno, agradecemos mucho a Rubén Hernández su intervención y como bien comentaba, tenemos unos minutos para abrir este espacio por si hay alguna pregunta, comentario, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, me gustó mucho la exposición y todo, y creo que va a estar de acuerdo, pero el protocolo también tenemos que criticarlo, porque sí ha sido limitante. Mi generación y muchos profesores de aquí todos impulsamos el protocolo y era algo que estaba bien cuando no había nada. Pero el mismo protocolo ahorita, sin ser yo un especialista en las fallas que tiene y todo, sí sabemos que también hay que modificarlo. Entonces está bien, ahorita hay que acogerse a él y hay que hacerlo, pero hay que criticarlo y ampliarlo porque limita también las denuncias y todas las cuestiones. Y entonces se ha dado esta situación que vivimos actualmente, voy a hablar así grosso modo, pero esta situación en donde, digamos, hay el extremo también de denuncias desde Facebook, que también pues tenemos que criticarlas y decir, pueden estar diciendo algo, tenemos que ser sensibles a alguien que cuando no se le ha hecho caso, bueno, le queda el recurso del tendedero o del Facebook y todo, pero también es limitante y también tenemos que criticarlo como una cuestión de una necesidad de mejorar esa expresión política y donde también hago una denuncia desde el Facebook y quiero que se tome así como ya hice la denuncia, ya pasado mañana el profesor está expulsado y todo, ¿no? Y el otro extremo también fue que las autoridades en todas las dependencias y en todos los jurídicos, hasta donde yo sé, también
no tomaban en cuenta las denuncias, sino más bien inhibían que se hicieran las denuncias. Entonces eso llevó a lo otro. Entonces ahora estamos en una situación en donde por eso está chavada la cuestión de la facultad, ¿no? Que es mi facultad, la facultad de filosofía, donde estudiamos, ¿no? Está trabada porque entonces las chicas pues, hicieron bien en rebasar esta cuestión del protocolo, pero al mismo tiempo también se hizo esta práctica también que no fue la mejor políticamente hecha de hacerlo así en Facebook y ya no sé qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces ahora pues hay que mediar y las cuestiones políticas y el movimiento feminista es un movimiento político obviamente, no se presentan en los términos que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, quisiéramos que ya los denunciantes y los denunciados todos tuviéramos un alto nivel político de preparación y todo, y esto no se da, entonces los movimientos políticos son así, ¿no? Atrabancados, se hacen cosas bonitas. Yo les quiero decir por último, para terminar, que aquí en CCH pues corrimos a un depredador así gruesísimo, pues son de derecho legal y les decía a los alumnos, yo soy amigo del rector, soy el que hago los extraordinarios de derecho y soy ministerio público. Y aquí lo corrimos, aquí está el profesor Eric que firmó las cartas para que lo corriéramos y otros profesores que ya no están, y corrimos ese tipo que fue muy difícil, y para correrlo tampoco tuvimos que destruir un CCH, tampoco tuvimos que destruir las salas de cómputo de los salones, ni nada, ¿no? Pero entonces es este carácter así desigual, ¿no? Por cierto, aquí en CCH, muchos no saben, nació prácticamente el primer grupo de mujeres autónomas universitarias en DAMU, que después presionó y junto con otros grupos impulsamos el PUE. Y entonces aquí en CCH hay una tradición y una historia que a veces ya no se conoce, pero es muy fuerte, de aquí de feminismo y de cuestiones muy fuertes que hemos hecho aquí en CCH. Y entonces pues, tenemos que seguirlas haciendo y tenemos que seguir impulsando y seguir sociabilizando esto. Y sí se puede correr a los profesores sin necesidad incluso de paro. Pero a veces esto no se conoce y no hay continuidad en todo, y entonces yo abogaría por esta mediación, ¿no? Una cuestión así totalmente destructiva, pero tampoco decir que ha sido destructiva porque sí, sino ha sido destructiva porque no se ha atendido adecuadamente, ¿no? Entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero mencionar un par de cuestiones. La primera es un anuncio y la segunda es una pregunta. La primera es que el protocolo de género de la universidad contempla a personas orientadoras en cada dependencia. Y el semestre pasado, un grupo de profesoras y yo tomamos el curso de persona orientadora y fuimos aprobados. Entonces, si alguien conoce algún caso de violencia de género, está sufriendo violencia de género, se puede acercar a nosotros, las personas orientadoras, que somos la maestra Nancy Vargas, la maestra Renata Díaz, la maestra Lupita Valencia y un servidor. Ese es el anuncio. Y el segundo es que quiero preguntar, ¿cómo hacemos para que nosotros hombres poder incidir en otros hombres en cuanto a concientizar esto? Porque a veces parece que una presentación con datos no es suficiente. A lo mejor tú lo escuchas y si dices, ay, qué mala onda, pero pues yo nunca he violentado a nadie, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no soy parte del patriarcado. Y muchos vemos al patriarcado como esta entidad abstracta, y muchos en nuestro egocentrismo pensamos que no formamos parte de eso. Pero ¿cómo podemos hacerlo entonces para nosotros mismos mantenernos en deconstrucción? Porque la deconstruirse no es obtener un título, sino que es un trabajo, creo, de todos los días, estarse cuestionando sus acciones. ¿Cómo podemos, hacia otros hombres, compañeros profesores, pero también hacia nuestros alumnos, alguna recomendación que nos dé sobre eso? Gracias. Me gustaría tal vez solo ocupar unos segundos antes para comentar algo respecto a lo que dijo el profesor.
Otro de los elementos que me parece muy importante rescatar respecto a las protestas feministas y estudiantiles en los diferentes espacios de la universidad, pero les quiero decir que no nada más de esta universidad, no sé si vean lo que está pasando en Chile. ¿Quiénes empezaron la revolución en Chile? Le llaman allá estudiantes secundarias, ¿no? Que son como el equivalente a la preparatoria acá. Fueron las personas que saltaron el torniquete del metro y empezaron hasta lo que van ahora, que por eso puede derivar en una nueva constitución para todo el país. Entonces yo creo que la población joven es una población transformadora, que no se compra tan rápido la historia pues de la desigualdad social, no se la compra tan rápido, y también muchas veces la forma de precariedad en la que su vida es, pues tampoco les permite vivir con tanto tiempo para esperar si a veces a alguien se le ocurre o hacen una reforma grande, y tampoco creen tanto que las cosas van a cambiar nada más porque se enuncian, ¿no? Entonces, en el caso de la UNAM en México, yo les diría que también una de las formas en que yo entiendo los tendederos o todas estas manifestaciones atípicas o que no son tan gustadas a veces por las comunidades porque son subversivas y porque son ríspidas, tienen que ver con la falta de canales y espacios para conversar y para presentar sus visiones. O sea, yo creo que nos está faltando conversar, nos está faltando abrir más espacios, tener muchos auditorios, hablar más con nuestra población. Yo no creo, porque yo he trabajado mucho con estudiantes, que la premisa inmediata de la población estudiantil sea destruir o satanizar o quemar y ya. Yo creo que el coraje y la rabia y el recurso de muchas estrategias como las redes sociales, como los tendederos, como los paros, pues yo creo que están muy asociadas a pues un sentido de impunidad, de que no se puede de otra manera, de que no se les escucha, y pues un poco yo pondría sobre la mesa eso, que en la medida de sus posibilidades pues habrá muchos canales, mantengan una conversación constante, mantengan una relación profunda con su población estudiantil, escúchense, también entre pares, entre la población académica. Ya les mostré cuáles son los problemas que están viviendo. Lo que pasa es que el neoliberalismo también produce esta forma de atomización de las vidas en las que cada quien se tiene que hacer cargo de lo que le tocó, y pues no hay comunidad, no se construye desde otro lugar nuestros espacios, y pues yo por ahí sí lo quería decir, me parece muy importante. Y respecto al tema de las masculinidades, a mí me sorprende mucho todavía las resistencias y las cargas tan grandes que existen para derribar el modelo de la masculinidad. De hecho, es complicado y cada vez menos usual que las mujeres hablan de las feminidades o de la feminidad como una expectativa positiva a la cual aspirar. Por lo menos en la universidad yo cada vez escucho menos mujeres hablar de es que yo quiero ser la superfemenina, ¿no? O sea, ahora parece que es mucho mejor ser feminista y a mí eso me entusiasma, ¿no? Y yo creo que para los hombres lo que está faltando es un modelo crítico de la masculinidad. Creo que nos autoengañamos un poco cuando hablamos de masculinidades, porque al abrirlo al tema plural, como que también parece que dentro de la masculinidad hay algo bueno y hay algo malo, ¿no? Entonces puede haber la opción de solo escoger lo bueno, pero creo que el nodo está en cómo construimos una postura crítica de la masculinidad. Yo recuerdo mucho un texto de Rosario Castellano, donde hablaba, que se llama La abnegación, una virtud ciega, creo que se llama, y ella lo que dice en ese texto es como, yo me quiero poner a hacer solo una pregunta, y es si en todo caso la abnegación es una virtud, y si las mujeres tendríamos que seguir esa virtud. Y yo creo que en la masculinidad ha faltado cuestionar si demostrar fuerza, si demostrar heterosexualidad, si demostrar que ser sexualmente activo a ser sexualmente pasivo es muy superior, y que lo masculino y que los atributos femeninos en los cuerpos de hombres son despreciables. Mientras eso sigue pareciendo una virtud, pues no va a haber
manera de transitar a otros espacios. El otro día me decían justo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres que no golpean o que no son groseros o que no gritan en los espacios? Y yo le dije, bueno, vamos avanzando, pero hace falta ver cómo son en la casa, qué tan corresponsables son. A mí ya no, para mí no es suficiente que los hombres sean amables, también tienen que ser responsables, corresponsables, ¿no?, de cómo se produce la sociedad. Y respecto ya concretamente qué pueden hacer, yo creo que el feminismo lo que hizo fue producir organización social. Yo conozco grupos feministas que son 6 personas hablando de poesía latinoamericana, o 60 feministas hablando de cómo transformar la universidad, o el otro día estuvimos 200 y tantas personas también feministas preguntándonos sobre problemas de la universidad. Entonces yo creo que faltan organizaciones de hombres donde también se sienten, no a que les digan qué han hecho mal, sino que autocríticamente pues hagan esas reflexiones. Yo creo que está haciendo falta una crítica autodirigida, una autocrítica de los hombres, y yo creo que sí sería muy positivo que hubiera cada vez más espacios. No sé, sí apoyaría mucho que hubiera talleres sobre masculinidades, donde solamente entraran hombres, que no entraran mujeres, ¿no? Donde los hombres se quedan libres de decir como, bueno, la verdad es que sí es cierto. O sea, a veces lloro en el baño, o dijeran como de, bueno, sí es cierto, o sea, una vez me pasó tal cosa y no supe cómo vivirla. Por ejemplo, ¿alguien ha leído Después del invierno de Guadalupe Nettel? Yo le decía a una amiga que es feminista, que le gusta mucho leer, decía, me parece impresionante cómo una novela tan impresionante que ganó el premio Herralde se basa en que el protagonista nunca superó que en la adolescencia tuvo un encuentro sexual con su amigo y después nunca volvió a tener, porque no es homosexual, solo tuvo esa experiencia, no pudo vivir con eso, y toda la historia es cómo se derriba una vida en función de que no pudo lidiar con que alguna vez tuvo una experiencia homoerótica con su amigo. Entonces, yo creo que, pues eso, que los hombres no están platicando entre sí de esos temas, están más concentrados muchos en otros asuntos como demostrar su masculinidad. Gracias, Rubén. Compañera. Hola. Bueno, tengo una pregunta. Mi nombre es Tabata y soy de cuarto semestre de aquí de la universidad. Tengo una pregunta y un comentario. El comentario es que, bueno, yo hasta hace poco que se suscitó lo de la chica que violaron aquí, yo no sabía que existía un código donde me podía quejar de algún acto que me haya sucedido a cualquier otra persona, ¿no? Creo que es importante que este código le informen a toda la comunidad, porque ni yo ni muchas de mis amigas sabíamos de qué cosas debíamos hacer por si nos llegara, no sé, a acosar a un profesor, un alumno, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi pregunta es que de todas estas quejas presentadas formalmente, ¿cuántas son así, digamos, resueltas y cuánto tiempo llevan? Eso es todo. Gracias. Bueno, es una pregunta difícil. En primer lugar, me encanta escuchar, y sí tienes toda la razón. Yo estoy en la lógica de la responsabilidad de la universidad. Yo creo que no hemos hecho lo suficiente, tenemos que hacer más. Y yo cada que me entero de una nueva violación, cuando me enteré del feminicidio de Leslie, cuando me enteré de todos estos casos de violencia sistemática contra las mujeres en la universidad, yo siempre pienso que como universidad le hemos fallado a nuestra población estudiantil, y también a nuestra población académica y a nuestra población administrativa, porque no les hemos asegurado que la universidad sea un espacio libre de violencia, donde la gente diga, ya entré a la universidad ya, ¿no? O sea, ya estoy en este espacio, aquí no me va a pasar nada más, ¿no? Entonces sí, sin duda tenemos que socializar mucho más el protocolo. Ahí estamos haciendo muchos esfuerzos, no son suficientes, pero hay que continuar. Y respecto a los casos, mira, no sé si vieron la Gaceta de hace 2 semanas. Ahí venían, digamos, los datos concretos. ¿Sabes? Puedo alcanzar a verlos en mi teléfono rápido, pero te quiero decir que hay 3 procedimientos. Bueno, el protocolo tiene 2 procedimientos, el formal y el alternativo. El formal tiene que ver con interponer una sanción. El alternativo tiene que ver con que la persona agresora pues entienda lo que hizo, se disculpe, diga que no lo va a volver a hacer y entienda lo que pasó, ¿no?
y tal vez ofrezca algunos elementos para que se repare el daño. Pero usualmente lo que más se utiliza es el procedimiento formal. El procedimiento formal es presentar la queja, esa queja llega a la autoridad, a la entidad o dependencia, se emite una sanción o no, y bueno, puede haber una apelación y después ya la sanción final, ¿no? Entonces la mayoría de los casos se han llevado por esa vía. Lo que sabemos es que ese proceso, que es el formal, además se divide en tres: en el disciplinario para estudiantes y en el administrativo, que se llama PIA, proceso de investigación administrativa, para la población académica, y otro para la población administrativa. Los que son muy difíciles, bueno, todos son muy difíciles, pero los que causan muchos problemas son los de la población académica y administrativa, porque como están asociados con derechos laborales, sindicales, tienen un tiempo establecido, que son entre 10 y 20 días, ¿no? Entonces, la universidad solo tiene esos días para poder resolver el caso. Entonces, imagínate, si alguien no contesta o no va a dar el testimonio, o no hay las pruebas o cualquier cosa, o se atraviesa una semana que no está la autoridad, si pasan esos días ya no se puede sancionar por derecho laboral. Entonces, todos los casos administrativos han sido resueltos, a veces con la prisa, yo creo que no de la mejor manera ni con la mejor investigación. Y se han derivado en tres cosas: amonestaciones, suspensiones temporales y rescisiones de contratos. Sí se han rescindido contratos, varios. No los mil, pero sí varios. Y de la población estudiantil, ahí sí hay un retraso, para que veas. Ahí por eso tal vez tú me haces la pregunta de los tiempos, porque cuando es expulsión, cuando es una sanción grande, como una suspensión de 6 meses o una expulsión de estudiante, aunque la directora o el director del plantel emita esa sanción, se va a ir directamente al tribunal universitario, porque el tribunal universitario es la última instancia que puede definir si eso procede para la población estudiantil. Y el tribunal universitario, que ha sido muy criticado, la semana pasada, el dato que yo leí de la abogada es que tenía 14% de los casos sin resolver. Y antes de eso, porque se hizo una reforma, tenía hasta 30 o 20% de casos sin resolver. Entonces, muchos casos que no estaban resueltos estaban atorados en el tribunal porque no sesionaba, porque se tardaba o por cualquier razón. Y bueno, el tribunal pues es el que ha tenido la facultad de expulsar, de suspender o de dejar amonestado o improcedente a las personas. Entonces, son procesos muy complicados. No se han expulsado ni rescindido a tantas personas como a veces se quisieran, pero también hay que tener en cuenta que no todos los actos de violencia de género son igual de proporcionales. Por ejemplo, no es lo mismo que un docente diga un comentario misógino, diga como las mujeres no son buenas, mejor deberían estar en la casa, a que ese docente viole a una estudiante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el tiempo en el que ninguna violación es aceptable, y si violas ya no hay manera, te vas, ¿no? O sea, la violación ya no hay manera de reintegrar a la persona. Pero de ahí para abajo, en función del caso, no estoy diciendo que todos, se puede ir pensando en cuáles pueden ser las estrategias para emitir una sanción proporcional, pero además para que se repare el daño de la persona que lo vivió, que no vuelva a ocurrir y además se restaure el tejido donde ocurrió el problema. Es lo que te podría decir. Soy Eric de Gortari Kraus, soy maestro de Historia Universal y de Antropología aquí en el plantel. Me parece muy importante y cedí el turno a una alumna, porque me parece muy importante que estén los alumnos y que escuchen, que estén atentos también, me parece importante, y no los aburro mucho. Él está hablando sobre la sociedad patriarcal, el ponente, yo creo que es adecuado. En antropología hay el planteamiento de que el matriarcado nunca ha existido. No ha existido el matriarcado, es un constructo también de la sociedad machista, pero bueno, quiero ponerles un caso. Aquí en la escuela estaba yo aquí mismo, en el mostrador, por entregar un cañón, una computadora, y además tenía mi mochila, tenía 3 cosas y 2 objetos de peligro si se caen. Y una profesora me agarró empujones
como si estuviéramos en el metro o en la calle. Si uno presenta, por la masculinidad, si uno presenta esa queja, te dicen, ay, no seas joto, perdón por utilizar terminología priista. No presenté la queja como tal, pero sí llevé una carta y no sé si me equivoqué, pero dije que en el marco de la equidad de género no puede uno recibir esas agresiones de nadie contra nadie. Pero lo más que pude hacer es llevar una carta jurídica, porque si presentas una queja, se carcajea, ¿no? Hay una profesora que aquí no está presente, pero me parece interesante que ustedes conozcan este caso. Yo hago eventos sobre equidad de género, invito conferencistas, quiero invitarlos para que nos hable de masculinidad 3, 4, 5 de marzo, me aprovecho, y quiero que se queden con esto para la reflexión, ¿no? Gracias. Bueno, yo ya había participado, pero me gustaría cerrar con lo que está preguntando la compañera, que me parece importantísimo. Las personas abiertamente o veladamente machistas están muy asustadas, no solo en este plantel, en este país. Y es bueno que se sientan amenazados. Yo lo considero que es importante porque precisamente por lo que hay tendederos, por lo que hay denuncias en Facebook, por lo que hay rumores en pasillos, es porque los agredidos ya están hartos. Y estas personas que son violentas son trabajadores, funcionarios, docentes, los mismos estudiantes. Y entonces, ¿qué es importante? Conocer el protocolo. Lo ideal es que esta gente que está trabajando las leyes es que acceda también personal de otra formación, psicólogos, trabajadores sociales, filósofos, para estar generando una comunidad de diálogo. El protocolo está lleno de buenas intenciones. Yo lo he estado leyendo y lo hemos estado trabajando en los grupos, porque somos de filosofía, es parte de nuestro programa el estarlo discutiendo, y te puedes saber letra y letra y letra, pero nada de acción, y entonces eso está lleno de buenas intenciones. Lo ideal es que todos lo conozcamos y que estas personas que tienen esa formación cultural en el machismo, porque es muy difícil de desarraigar, empiecen a darse cuenta de que no están respetando ni su propia dignidad ni la dignidad de los otros. Cuando los alumnos están acudiendo a poner un tendedero, es porque no están confiando en las autoridades, es porque no están confiando en nosotros, y obviamente porque no sienten esa igualdad cuando nosotros les estamos diciendo que queremos un diálogo. Un diálogo implica yo te respeto, pero tenemos a muchos abusadores. Tenemos a muchos maestros que se sienten los más guapos, los más inteligentes y se están ligando a los alumnos. Y tú los denuncias y te dicen, pecata minuta, porque es investigador tal, porque es fulano, porque además vas a tener tus ganancias personales. Y tú dices, sí, pero no deja de ser un ambiente de agresión. Y entonces, mientras no hay un respeto a la ley, no solamente una aplicación, la aplicación ya es la consecuencia. No, un respeto, un conocimiento de que esto va más allá de la moral, de lo privado y lo público. Vamos a estar viendo que precisamente estos movimientos, como el feminismo, y estos movimientos como el discurso de LGBT, van a estar incidiendo para que nosotros pongamos una mayor atención. Gracias. Ok, vamos a concluir con una intervención. Bueno, mi nombre es Gemma Góngora Jaramillo, yo soy profesora de filosofía y justamente la pregunta que yo quiero hacerle al expositor, que por cierto lo felicito, es precisamente una duda que ha salido mucho en los salones de clase porque estamos nosotros trabajando género, pero bueno, estamos trabajando género con lo que podemos, con lo que tenemos y con las herramientas que estamos ahí tratando de obtener, pero muchas veces cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de agresión de género, la duda que sale en muchos alumnos es decir, a ver, inmediatamente los hombres, pues se ponen muchos hombres, se ponen a la defensiva y dicen, pero es que las mujeres también nos agreden. ¿Por qué solamente se acusa agresión de género a los hombres que agreden a las mujeres, digo, de los hombres que agreden a las mujeres, cuando las mujeres también pueden ser muy agresoras? O incluso, ¿por qué decir feminicidio si los hombres también nos matan?
y también nos han matado las mujeres. Y entonces, precisamente yo creo que ahí sería muy importante que tuviéramos en claro en esta cuestión de formación de género, tener muy claro que pues, el género humano es un género violento y agresivo, social o culturalmente o naturalmente, no me quiero meter a ontología ni mucho menos, pero sí, o sea, agresiones vamos a sufrir por parte de las mujeres y por parte de los hombres. Pero yo creo que lo más importante en una formación de respeto de género es empezar a distinguir cuál es una agresión de género y cuál sería una agresión, digamos, una agresión per se o una agresión, digamos, de manera natural, porque no natural, de manera social, digamos, porque nuestros alumnos realmente se pueden confundir mucho en eso y sobre todo que ahorita como ha habido un ambiente muy fuerte de protesta de las mujeres, pues los hombres sí están muy a las vivas, ¿no? Están muy así como muy alerta y sí emitiendo ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que nos hicieran la aclaración de en qué caso es una agresión y en qué caso es una agresión de género. Yo rápidamente, tiene que ver con lo que dice la maestra. Perdón, vamos al micrófono, Clarita. Vamos a escuchar a la maestra Clarita y después Rubén explora estas dos. Mi pregunta, mi comentario tiene que ver en el mismo sentido de lo que decía la maestra. Es bien importante que además de tener un protocolo de violencia de género, haya sí especificaciones de lo que es la violencia de género. Aquí en el plantel tenemos muchos profesores que ejercen violencia de género y que dicen que no. O sea, está tan naturalizada la violencia hacia las mujeres que cree que te puede decir lo que quiera, cuando quiera, y entonces es para reconocerla que se ve muy bien, maestra, ¿no? Y su comentario sale más allá de decirle se ve bonita, ¿no? O sea, te hacen otro tipo de comentarios. Comentarios donde un jefe te puede decir que es que no sabes que yo soy amigo del director o yo estoy cerca, te está ejerciendo una violencia de género, ¿no? Que en una clase empiezan a hablar o que todo le encuentran una connotación sexual y no cree que es violencia de género, ¿no? Y donde además siempre hay una visión machista de las mujeres tenemos que complacer el deseo sexual de los hombres, ¿no? Entonces, pero esos profesores que pueden venir a las pláticas no creen que están ejerciendo violencia de género, ¿no? O sea, de repente parecería que, sí, escuché, no, pero yo no, o sea, yo no ejerzo violencia de género. Entonces creo que sí es importante que en el protocolo y que además en las escuelas se promuevan esos espacios donde haya una claridad de lo que sí es una violencia de género y que no, porque también hay casos extremos. O sea, una chica que hace no mucho va y comenta que quiere cambiarse de grupo porque su profesor la tomó, le hizo así en la clase y entonces ella cree que ya tiene intenciones sexuales con ella, ¿no? Entonces creo que tampoco nos podemos poner al otro extremo y entonces yo le decía, a ver, pero ¿por qué crees que el maestro tiene una intención sexual contigo? Es que me tocó así, ¿no? Que, híjole, tampoco podemos entonces asumir que si un profesor te hace así porque estás distraída o porque quiere que comentes algo, que des tu punto de vista o porque estás viendo el celular, entonces ya digan que es violencia de género. Creo que es bien importante también que vayamos clarificando entre nosotros, entre todos, nos quede muy claro que sí es violencia de género. Y que cuando eso ocurra, las autoridades correspondientes en aplicar el protocolo reconozcan, ¿no?, la evidencia, porque a veces a mí me ha tocado casos atender y entonces el abogado casi quiere el video, ¿no?, para que reconozca que hay una evidencia. Entonces viene una chica que dice está pasando esto en el salón de clase, el profesor hace este tipo de comentarios a todas las chicas, pero además a mí al final de la clase me dijo tal cosa, y hay un compañero que dice, sí maestra, yo escuché, y a las compañeras las trata de esa manera. Cuando trae mi falta le dice, a ver señorita, pasa el pizarrón y solo las está viendo, ¿no? Y los chicos se dan cuenta. Y entonces el abogado te dice, no hay suficiente evidencia. Dice, híjole, entonces el testimonio de otros 3 niños que lo vieron no es suficiente. Y dice, pues sáquenle un video. Entonces me tengo que esperar a la próxima clase a ver si vuelve a hacer lo mismo. Y entonces otra vez traigo la minifalda, me expongo para que reconozcan que sí estoy sufriendo violencia de género. Entonces creo que en ese sentido hay un montón de cosas que hacer, ¿no?, en la universidad. Gracias.
aproveché también para mirar mi teléfono y encontré la imagen para responder cuántos casos se han atendido. Miren, desde que se emitió el protocolo, que fue en 2016, como les comentaba, en agosto, 90 alumnos han sido suspendidos y han sido expulsados 18. El personal académico han sido amonestados 48 personas, suspendidas 65 y se les ha rescindido el contrato a 46. Y del personal administrativo ha habido 23 amonestaciones, 48 suspensiones y se ha rescindido el contrato de 28. Entonces, sí, sin duda falta mucho más que hacer, pero... Y tampoco creo que todo se resuelva expulsando a todo el mundo, ¿no? También hay que trabajar en procesos de justicia desde otro enfoque, ¿no? Donde haya un entendimiento de lo que pasó, donde haya una búsqueda colectiva por transformar la realidad universitaria. Y respecto al tema de la violencia de género, miren, yo también tengo una presentación solo sobre violencia de género donde me concentro en explicar detalles sobre el acoso, sobre el hostigamiento, que no son la misma cosa, sobre el abuso y la violación, que no son la misma cosa. Y yo sé que siempre que se habla de este tema como que se despiertan muchas dudas y muchas inquietudes. Por supuesto que no vamos a decir que la violencia de género es la violencia que comete un hombre hacia una mujer y terminar ahí, punto. Hay muchas otras cosas que problematizar, por eso cuando yo les platicaba sobre este tema les decía que la violencia de género y las desigualdades de género siempre es un asunto de desigualdad de poder. Entonces, no es una condición relevante que participe una mujer y un hombre en un acto de violencia de género, pero no es suficiente porque hay otros elementos que participan en la comisión de la violencia de género y que yo, en todos los casos en los que he estado al pendiente, he visto que están ahí. Ahora, respecto a ciertas formas de acercamiento que comienzan a ser incómodas, sobre todo para las chicas jóvenes, a mí me parece que también ese tema me sentiría muy mal de yo venirles a decir que sí es acoso o que no es acoso, porque creo que lo que tendríamos que empezar es a escuchar a las poblaciones jóvenes respecto a cómo están concibiendo ciertos acercamientos y por qué no los consideran como admisibles o por qué no los consideran como parte de las formas de relacionamiento. En este caso, pues son tan poquitas las cosas que conocemos, como tocar el brazo, que nos faltaría algo más, ¿no? para poder entender cuál fue el agravio. La violencia de género siempre es un daño. ¿Se acuerdan que yo les decía? La violencia de género es un agravio. La violencia de género daña, lastima, coarta oportunidades y afecta la vida de la persona que la vivió. Entonces, habrá que un poco explorar más para saber qué agravio está produciendo ese tocamiento en la persona. Igual y no era el tocamiento, se fue lo que entendió que tenía que decir para poder decir que estaba incómoda, que no se sentía a gusto con la relación con el profesor. Pero les digo, yo de bote pronto no puedo responder nada porque creo que cada caso amerita pues una profundidad y un acercamiento profesional al tema, pero sin duda estamos en un momento de mucha transformación y esto nos invita a entender categorías. Bien, yo les quiero decir, por último, para responder estas preguntas, que dos de los grupos que más se han peleado en relación con el tema del acoso han sido los propios grupos feministas. O sea, el feminismo, digamos, de los años 80, 90, incluso los 70, que pues todavía tiene mujeres activas muy sólidas hablando del tema, entiende de una manera el acoso. Y el feminismo joven, o sea, de las chicas de la prepa y de la universidad, entiende el acoso de otra manera y se han peleado durísimo porque lo que para unas es acoso, para otras no es. Entonces yo tampoco te voy a decir que sí es y que no es, sino que eso nos está invitando a pensar cómo vamos a transformar nuestra cultura y pues no hay respuestas inmediatas. Yo creo que las respuestas fáciles nos condenan porque soltamos la respuesta y ya no queremos hacer más trabajo, ¿no? En realidad yo creo que siempre hay que mantener la disposición a la reflexión, pero sin duda pensar que en la medida en que las personas se sientan agraviadas, no se sientan a gusto y
y se terminen yendo de los espacios, es porque está pasando algo negativo, porque está pasando algo que hay que atender. Ya para terminar, maestros, por todo lo que hemos sabido, por todo lo que hemos escuchado, yo sugeriría que se propusiera al inicio de cada semestre una especie de preámbulo para todas las asignaturas, porque vimos que están paradas prepa 9 y prepa 7 y la facultad. Este no es un asunto que se va a iniciar rápidamente, ¿no? Entonces yo sugeriría que en cada una de las asignaturas, iniciando cada semestre, se diera por cada uno de los profesores en cada uno de los salones una exposición muy global, y no sé si valga la pena hacer o reconstruir una especie de diccionario, ¿no? Porque como tú lo comentabas, para una persona es acoso, para otra comer, para otra cosa simplemente es una señal comunicativa, pues por el, ¿verdad? Eso sería mi propuesta. Muchas gracias, maestro. Creo que no le pasamos el micrófono, pero bueno, todas las cuestiones del tiempo. Ya para terminar, sí. Una disculpa, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Sabemos que los tiempos luego son muy cortos y por eso se va a dejar despejado el área, pero con los que nos acompañan, pues quiero entregar esta constancia a Rubén Hernández Duarte por haber presentado la ponencia de la igualdad de género en la UNAM, avances y desafíos, pues como parte de la formación continua que se imparte en la comunidad cultural del Plantel Sur, y por la importancia de la ponencia fue que también se abrió a docentes, alumnos, pues a la comunidad educativa en general. Entonces, pues le agradecemos muchísimo, te agradecemos mucho, Rubén, tu presencia y tu conocimiento.